Bienvenidos a la presentación El arte del discurso en la defensa de la vida. Este es un proyecto, un vídeo que estaba trabajando y que pensaba presentarlo un poco más adelante, pero dado los acontecimientos de público conocimiento respecto de que el presidente manda el proyecto del aborto al Congreso, lo decido publicar ahora. Este video es realmente importante porque la postura que tenemos desde la Asociación de Pensadores Nacionales Manuel Belgrano es la defensa del niño por nacer, niño o niña por nacer. Y este video va a ser un aporte marcando cuál es el conflicto principal en la estrategia discursiva que tiene el sector de Salvemos las dos vidas o de pañuelos celestes o azules en el planteamiento que tienen de defensa desde el punto de vista discursivo. Es decir, está mal hecho, para explicarlo brevemente, y en este video vamos a mostrar por qué es necesario cambiar la técnica discursiva y la técnica para enfrentar este problema que se va a dar como campo de batalla en el Congreso Nacional. Yo lanzo este video ahora porque creo que es el momento oportuno. Hemos visto en materiales anteriores, que están todos disponibles en el perfil de YouTube de la Asociación de Pensadores Nacionales Manuel Belgrano, hemos visto la historia, el origen de las clínicas abortistas con Marie Stopes en Inglaterra y Margaret Sanger en Estados Unidos, cómo surgen desde allí los principales argumentos, y eso es algo que hay que tener en cuenta, son argumentos que tienen más de 100 años de elaboración, por lo tanto son muy efectivos en la conquista política, porque lo vienen trabajando hace mucho y en todos los países del mundo. Vimos los nexos que tienen con el movimiento eugenesista y por ende con el control poblacional focalizado en inmigrantes, en pobres y en gente de color. En gente de color en América Latina nos agarra a todos los estados, ¿no? Por ahí en los países europeos o incluso en Estados Unidos, la gente de color, el inmigrante y la pobre es como que está más concentrado. En los casos de América Latina, somos la gran mayoría de color, ¿no? Obviamente. Llegan hasta nuestros días estas organizaciones, las ideas de Stopes, Sanger y de Galton, el eugenesista, llegan a través de la fundación Planned Parenthood, de la cual también hemos generado material muy importante, Marie Stopes Internacional y el Fondo Poblacional de Naciones Unidas que maneja el nieto de Margaret Sanger, como ya lo hemos explicado. El nombre de esta presentación debería ser no pienses en un pañuelo verde y, insisto, no pienses en un pañuelo verde, y esa sería una consigna muy difícil, no digo imposible, pero sí muy difícil de lograr para el interlocutor. Esto se basa en una materia que tuve en el doctorado de Política y Gobierno de la Católica, con un tipo que la verdad sabía muchísimo, un español, que trabajaba la cuestión del discurso y nos presentó un libro, que es este que les muestro aquí, que se llama No pienses en un elefante, de Georges Lakoff. El profesor español fue asesor del presidente Aznar, y vamos a ver un poco cómo la cuestión de los marcos referenciales en la construcción de los discursos, de la comunicación política, y por qué utilizar pañuelos celestes o pañuelos azules o el concepto de Salvemos las dos vidas son jugadas, digamos, que van hacia la pérdida, ¿no? Frente a la primera imposición o primera jugada de pañuelos verdes y ni una menos, responder haciendo un pequeño trastoque de esos conceptos, literalmente tomar un pañuelo verde y pintarlo de azul, es un acto, digamos, de escaso esfuerzo intelectual, ¿no? Lo que hay que hacer es generar todo un marco referencial nuevo.
Esto, insisto, es posible que esta presentación sea medular para estas batallas que vienen en estos meses. Por lo tanto, les pido que lo vean a este video completo y además que lo compartan con sus conocidos y que se junten a reflexionar. Yo en un momento les voy a dejar también mi correo para que estemos allí en contacto. ¿De dónde viene esto del libro de George Lakoff, No pienses en un elefante? Lakoff es especialista en lingüista, en comunicación política, y él nunca se ha encontrado con algún alumno de los miles que ha tenido, a los cuales le haya llegado la consigna de no pienses en un elefante y hayan logrado sortear pensar en el elefante. ¿Qué significa? Que cuando yo digo no pienses en el elefante, activo en la mente del receptor del diálogo el término elefante. Entonces el receptor del diálogo piensa en el elefante por más que no quiera, pero yo le estoy diciendo que no piense en el elefante y él va a pensar en el elefante porque el elefante está allí mencionado. Eso pasa también cuando utilizamos los pañuelos, por más que les cambiemos el color, estamos usando los pañuelos y los pañuelos están vinculados indefectiblemente a los pañuelos verdes y a los pañuelos blancos, que tienen que ver con las reivindicaciones de madres y abuelas de Plaza de Mayo, por ejemplo, ¿no? Y por lo tanto, cuando hablamos en términos de salvar las dos vidas, estamos yendo derecho al mensaje principal de Ni Una Menos, y eso nos lleva al mensaje de la izquierda. Por lo tanto, ustedes fíjense que con el enunciado no pienses en el elefante, el sujeto que promueve la acción de no pensar en el elefante pierde, porque logra que el otro piense en el elefante. De la misma manera, cuando nos oponemos al aborto, activamos el marco referencial del aborto. Cuando hablamos de salvemos las dos vidas, activamos el Ni Una Menos. Y cuando hablamos de pañuelos celestes o azules, activamos pañuelos verdes y pañuelos blancos. Eso lo vamos a ver ahora en esta presentación y vamos a ver qué construcción alternativa es la que tenemos que hacer. Por eso, insisto una y otra vez, yo sé que esta es una época donde no leemos, para ser honesto, nadie lee nada. Y también es una época donde si el material audiovisual tiene más de 2 o 3 minutos, lo dejo de ver. Bueno, acá creo que van a tener que hacer un esfuerzo y que además creo que ese esfuerzo le va a dar y nos va a dar como sociedad un buen beneficio si podemos aplicar estas ideas. Un ejemplo para ilustrar estos conceptos de los marcos referenciales utilizados en la discusión política de primer plano. Tenemos en el año 2001, en septiembre, ¿no? El 11 de septiembre, el atentado contra las Torres Gemelas. Y allí se presenta un problema enorme, ¿no? Tenemos la presidencia de George Bush y Bush lo que hace es definir un enemigo, en este caso es Irak, y quiere vengarse, ¿no? Nunca sabremos, y esto lo aclaro porque no es el eje de esta presentación, quizás de otra. No vamos a discutir si fue un atentado o un autoatentado para justificar la guerra. Lo dejo allí a lo que piense cada uno de ustedes. Sucede el evento de septiembre del 2001 y el presidente de Estados Unidos define ir a la guerra contra Irak. Y allí tiene dos problemas. Tiene un problema con que él no contaba con los votos suficientes para pasar la decisión de ir a la guerra, de movilizar tropas en el exterior por el Congreso. Estados Unidos, al igual que Argentina, o sea, nosotros tenemos un sistema legislativo y judicial muy copiado de Estados Unidos. Entonces las decisiones militares de hacer la paz o hacer la guerra pasan por el Congreso, ¿no? Como órgano más representativo de la democracia. Bush no tenía los votos suficientes para hacer esto y necesitaba, por varias cuestiones, hacerlo lo mismo. Y después tenía un frente con el que tenía que luchar, que eran Naciones Unidas, que veía muy mal que Estados Unidos entrara en una guerra de la noche a la mañana con Irak.
Entonces tiene esos dos problemas. El autor del libro, Georges Lakoff, estaba allí con el grupo de intelectuales que ayudan al presidente a armar discursos para aflojar estas situaciones y para entrar con las diferentes personas o reuniones en las que tenía que afrontar para superar esta situación, ¿no? Y elaboran lo siguiente. Se dan cuenta, esto lo venían estudiando desde los 90, se dan cuenta que en Estados Unidos hay una analogía con la cual siempre se habla y con la cual siempre las personas entienden de un modo más cercano. Es como un telón de fondo que está detrás de las conversaciones de ellos, de los estadounidenses, que es la familia, ¿no? Y fíjense, por ejemplo, nosotros de Argentina vemos películas norteamericanas y siempre está el veterano de guerra formando o teniendo un diálogo con un policía joven o con un soldado joven y siempre lo trata de hijo, ¿no? No es su padre, pero al tratarlo de hijo activa ese marco referencial que está detrás, que es la familia, ¿no? Piensen en esto del elefante. Al mencionar hijo, activa una imagen que está detrás, un concepto que está asociado al concepto de hijo, que es el concepto de familia. Y eso funciona muy bien, sobre todo en los republicanos. Y bueno, ¿qué hace Bush? Bush se presenta en el Congreso, no tenía la mayoría y adicionalmente no quería que fuese una decisión votada, quería ser él el héroe, digamos, que sale a tomar represalias contra Medio Oriente por los atentados en las Torres Gemelas, sacar, digamos, rédito político de esa decisión. Y elabora un discurso que lo presenta en el Congreso y dice, nosotros no necesitamos la autorización de nadie para salir a defender Estados Unidos, ¿no? Yendo, fíjense el discurso, ¿desde dónde lo elaboran? Desde el plano familiar. Si uno que pasa, bueno, en Argentina también somos muy familiares. Si uno tiene un atentado, una agresión contra su familia, contra su casa, lo instintivo es la reacción y no necesita la habilitación de nadie. Puede salir la madre, el padre, el hijo, sea grande, sea menor, sale en defensa de la familia y en esa situación está justificado, digamos, no necesita el permiso del otro. Entonces Bush lo que hace es utilizar esa cuestión que está tan grabada en el estadounidense para decirle eso, miren, vinieron y nos atacaron, entonces yo no voy a pedir el permiso de nadie para defender a Estados Unidos, soy el presidente. Y con eso evita que dos senadores querían iniciar juicio político por tomar la decisión de ir a la guerra sin pasar por el Congreso, es decir, que es una atribución que no es propia del presidente de la nación. Y en el plano esa es una de las etapas que tiene este armado discursivo. Y después tienen otro enfrentamiento similar que es en Naciones Unidas, ¿no? Donde la analogía que funciona es una analogía diferente. Estados Unidos, digamos, el rol de Estados Unidos en Naciones Unidas para los estadounidenses, es decir, cómo los estadounidenses ven el rol de Estados Unidos en las Naciones Unidas, es la siguiente analogía. Estados Unidos es el chico grande, el jefe, el adulto, y Naciones Unidas, en el libro de Lakoff lo mencionan así, para muchos estadounidenses, Naciones Unidas es un conjunto de niños caprichosos y adolescentes en el mejor de los casos. Entonces funciona de nuevo la misma lógica de Bush en el Congreso, pero no aplica la cuestión familiar, sino que aplica la autoridad de la mayoría de edad, digamos, ¿no? Entonces plantea que Estados Unidos no necesita pedir permiso para tomar estas acciones. Eventualmente serán, si algún país chiquito quiere tener una acción bélica, sí tendría que pedirle permiso a Estados Unidos, pero Estados Unidos no tiene que pedir permiso porque es el adulto
en Naciones Unidas, ¿no? Este es el planteamiento. Un pequeño detalle. ¿Son cuestiones verdaderas? ¿Son cuestiones falsas? No tiene que ver con eso. Tiene que ver con la construcción discursiva para ganar estas batallas dialécticas y poder pasar al frente en la toma de decisiones, ¿no? Bueno, aquí tienen un extracto, ¿no? Bueno, este es el tema del Congreso. No queremos tener que pedir al Congreso por una cuestión legal que autorice el uso de la fuerza cuando el presidente ya cuenta con total autoridad para hacerlo. En la ONU dice textualmente: cuando se trata de nuestra seguridad, Estados Unidos no necesita el permiso de nadie para defenderse. El niño adulto y los niños pequeños en el caso de la ONU. Bueno, conceptos. ¿Qué es el marco referencial o qué son los marcos referenciales? Esto es extraído de Lakoff, un libro brillante, pequeño, les recomiendo que lo lean. Si alguien quiere una copia, me escribe, yo les paso una copia digital. Los marcos son estructuras mentales que conforman nuestro modo de ver el mundo. Como consecuencia de ellos, conforman las metas que nos proponemos, los planes que hacemos, nuestra manera de actuar y aquello que cuenta como el resultado bueno o malo de nuestras acciones. En política, nuestros marcos conforman nuestras políticas sociales y las instituciones que creamos para llevar a cabo dichas políticas. Cambiar nuestros marcos es cambiar todo. El cambio de marco es cambio social. Por eso, fíjense, y ya lo vamos a ir viendo más claramente en las siguientes pantallas, pero el marco que estamos usando de pañuelos y el tema de salvar la vida es el marco del otro, por eso vamos perdiendo. Los marcos de referencia no pueden verse ni oírse, forman parte de lo que los científicos cognitivos llaman el inconsciente cognitivo, estructuras de nuestro cerebro a las que no podemos acceder conscientemente, pero que conocemos por sus consecuencias. Nuestro modo de razonar, lo que se entiende por sentido común. También conocemos los marcos a través del lenguaje. Todas las palabras se definen en relación a marcos conceptuales. Cuando se oye una palabra, se activa en el cerebro su marco o su colección de marcos. Cambiar de marco es cambiar el modo que tiene la gente de ver el mundo. Es cambiar lo que se entiende por sentido común. Puesto que el lenguaje activa los marcos, los nuevos marcos requieren un nuevo lenguaje. Pensar de modo diferente requiere hablar de modo diferente. Esto es central en esta presentación. Vamos a ver, por ejemplo, ya les voy pasando esta actividad, volvemos a la pantalla anterior, pero vamos a ver esta palabra, la palabra 2001. ¿Qué marco piensan ustedes que va a activar en un estadounidense la palabra 2001, o sea, el número 2001, y qué marco, qué ideas, qué conceptos activa en el cerebro de un argentino, el término 2001? Volvemos a marcos referenciales. Esto nos proporciona un principio básico del enmarcado para cuando hay que discutir con el adversario. No utilice su lenguaje, pañuelos, salvar una vida, las dos vidas. Su lenguaje elige un marco, pero no será el marco que tú quieres, ¿no? Entonces, si uno cae en el marco de referencia del otro, pierde, porque ya está encadenado lógicamente para lograr un objetivo o resultado. Otro ejemplo que mencionan en el libro, que es muy útil, Bush tenía que hacer un ajuste feroz. ¿Y qué? Un ajuste fiscal, ¿no es cierto? Levantar impuestos, bajar gastos, ¿no? Recortar gastos, echar gente, recortar presupuestos por todos lados. Y el término que eligió para hablar no era vamos a hacer un ajuste o vamos a echar gente. Utilizó el término alivio fiscal. Y todo su partido instaló el término alivio fiscal. Y en los medios se hablaba del alivio fiscal. A tal punto que sus contrincantes, los del partido opuesto, también hablaban del alivio fiscal, si estaba bien o no el alivio fiscal que iba a hacer Bush. Pero el término alivio, ¿a qué marco referencial nos lleva? Nos lleva a una situación donde alguien estaba muy oprimido, muy ofuscado y ahora llega la solución, llega el alivio. Y el alivio era un ajuste del gasto público brutal, pero que estaba excelentemente comunicado, ¿no? Esto como para ampliar un poco los ejemplos de los marcos de referencia.
Bueno, sigo. La verdad, para ser aceptada, tiene que encajar en los marcos de la gente. Si los hechos no encajan en un determinado marco, el marco se mantiene y los hechos rebotan. Esto rompe el sentido común. Cuando nosotros nos fijamos en el marco, que es lo que vamos a hacer ahora, en el marco conceptual, pueden suceder hechos y el cerebro no lo capta, lo rechaza, porque se aferra más a ese marco que al hecho que está sucediendo, ¿no? Bueno, después tienen muchos tanques de ideas dedicados exclusivamente a la cuestión de la construcción de marcos. Fíjense que de esa manera manejan el mundo, ¿no? Vamos al tema del marco que activa el término 2001. Estados Unidos, ¿qué piensan que la frase 2001 activa en la mente de un estadounidense? El atentado a las torres, Manhattan prendido fuego, Osama Bin Laden, George Bush. No hay otra cosa que se active en la cabeza de un estadounidense si uno le dice 2001. El estadounidense se va a alterar, va a entrar en pánico, va a querer ir a Medio Oriente a hacer una guerra, ¿no? Porque toda esa construcción que se hizo está asociada a 2001. Fíjense que lo mismo podemos hacer si activamos, por ejemplo, el término Osama Bin Laden. Si activamos el término Osama Bin Laden, vamos a sacar este cuadro de su foto y vamos a poner aquí 2001. Se va a asociar a la torre, los aviones, al Pentágono, que también hubo un atentado contra el Pentágono, a George Bush y al término 2001. Pero fíjense qué diferente en nuestra cultura en Argentina el término 2001. El término 2001 en Argentina, ¿qué nos hace acordar? Diciembre de 2001, la gente en las calles, el helicóptero, se va el presidente, 7 presidentes en una semana, 5 presidentes, algo así. Caballo, ¿no? Se rompía nuestro 1-1, crisis, 300% de devaluación, no al FMI, no al pago de la deuda. Todo eso se asocia desde un término, 2001. Marco referencial, ahora ya entrando en el tema de la comunicación, de elaborar un buen sistema de comunicación para la defensa de la vida, ¿no? Marco referencial, si utilizamos pañuelos. Bueno, los pañuelos, referido, ¿no?, al pañuelo celeste. Los pañuelos, ¿qué nos acordamos? Antes del celeste estuvo el pañuelo verde, que es el que se ha impuesto en estos últimos 4 o 5 años. Y anteriormente viene del pañuelo blanco. Los pañuelos son símbolos de las protestas sociales desde el uso de los mismos por parte de madres y abuelas de Plaza de Mayo. Está asociado a un evento, a una década, ¿no?, la década de los 70, a una distinción en la Argentina, ¿no?, entre un poder gobernante y otro poder que desafiaba allí justamente la fuerza. Y bueno, todo lo que conocemos de esa época. Ese pañuelo blanco, o sea, es quien tiene originalmente la posesión del marco conceptual. Nos lleva a eso. El pañuelo verde se monta sobre eso por algunas asociaciones ideológicas también. Y nosotros pensamos que agarramos el pañuelo verde, entonces lo pintamos de azul y resolvimos el tema. Y somos los mejores. No es así. Pañuelos verdes. A partir de 2003 se empiezan a usar. Las mujeres fueron creciendo en número para unirse a las marchas y defender los derechos que piensan tener sobre el aborto. Fue así en Argentina, en la campaña nacional del aborto. Arrancaron con 8.000 pañuelos verdes y llegan a tener hacia 2018 200.000, ¿no? Se va creciendo ese movimiento y por eso está pujando una y otra vez por la conquista de la cuestión legal. Marco referencial de los pañuelos, así como vimos recién 2001 y lo que activa en el cerebro de un estadounidense, vemos lo que el término 2001 activa en el cerebro de un argentino y esto es lo que activa el término pañuelos en Argentina. Pañuelos, tenemos los pañuelos verdes porque vienen de antes, porque ya se han instalado, porque tienen que ver con la construcción también de los pañuelos blancos
Y fíjense aquí en la foto, en la segunda foto del medio a la izquierda, alguien que combina los dos, ¿no? Bueno, ese es el marco referencial del término pañuelo. Entonces, esta es la consigna, al igual que no pienses en un elefante, no pienses en un pañuelo verde. Si nosotros planteamos la batalla en términos de pañuelos, caemos en el marco referencial del otro que ya está construido y que no queda otra que tengan una victoria. Por eso, lo que hay que hacer es desde este punto, desde el punto discursivo, construir un marco diferente y trabajar desde ese marco, que es lo que vamos a hacer ahora. Desarrollando la comunicación política. Si bien en principio podríamos decir que vemos más expresiones pro abortos en las plataformas políticas de la izquierda en Argentina, los votos en el Congreso obedecen a los partidos de centro-derecha, Frente de Todos, Partido Justicialista, Frente para la Victoria, y eso sería de centro-derecha, y de derecha Juntos por el Cambio, Coalición Cívica, Partido Radical. Esto se debe a la estrategia de pinza que utiliza tanto a la izquierda como al progresismo, como lo hemos visto en las presentaciones anteriores. Sería un error tremendo, de una ingenuidad muy grande, pensar que la izquierda va a lograr el aborto. La izquierda debe tener los votos más o menos, creo que sobreestimándolos, de un 3% de la Cámara de Diputados, ¿no? 3-4%. El Poder Ejecutivo es el que lleva la propuesta. Y sin los votos del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, o de algunos de Juntos por el Cambio, no van a lograr esta victoria. Por lo tanto, es una idea que podríamos decir de izquierda. No son de izquierda, fíjense claramente en las presentaciones que hicimos sobre el movimiento genésico, y ahí van a ver de dónde viene esto. Pero los partidos que la van a impulsar y que la van a aprobar o no son los de centro derecha y derecha, que son los partidos que tenemos en Argentina. Aquí tienen un poco el espectro político, ¿no? Hay un candidato a presidente que tuvimos, cuya única política, digamos, que era la legalización del aborto, que está acá Nicolás del Caño. Y después tienen en la parte superior derecha al Frente de Todos, allí bien mezclados con los pañuelos verdes. Y abajo tienen a gente de Juntos por el Cambio y, bueno, liberales varios como Espert. Y ahí está, bueno, este otro personaje de Juntos por el Cambio, Iglesias creo que se llama. Muy bien, elementos. Vamos a un instante de reflexión un poco más ordenado. Hasta acá, ¿qué tenemos que saber? Uno, no puedes usar el término pañuelos en la construcción del mensaje. Pañuelos azules, olvídate de eso, no puedes usar eso porque caes en el marco referencial de los pañuelos, en el elefante, en pensar en el elefante, que es algo que ya expliqué. No puedes mencionar la palabra aborto porque te lleva, el término aborto te activa en el marco conceptual. El aborto puede ser clandestino o puede ser público, libre y gratuito. Entonces, si es clandestino, puede suceder que se genere una muerte materna, que se dice. Aunque el término materno ahí no sé si está bien aplicado. Entonces, hay que evitar el aborto clandestino. Entonces, por eso, si usas la palabra aborto, activas este marco conceptual que te acabo de explicar y vas a perder la discusión. Y lo mismo pasa con el discurso de salvemos las dos vidas, salvemos la vida o ni una menos. Si vos activás el término allí de vidas, te lleva a la discusión salvemos las dos vidas o el ni una menos y los femicidios. Y caes en ese marco conceptual que ya está armado, que ya tiene un objetivo, donde las discusiones que vos o los argumentos que vos querés utilizar ya los vienen estudiando, ya saben cómo rebatirlos. Por lo tanto, si vas al término pañuelo, si vas al término ni una menos, es un caso perdido, y eso es medular en este momento en la Argentina para cambiar desde la posición de quienes defendemos el derecho a vivir. Debes construir un mensaje nuevo, no una reacción a los mensajes anteriores, ¿no? Lo comento acá, no lo tenía pensado comentar, pero lo comento. Dentro de
de la línea, digamos, la gran avenida de la defensa del derecho a la vida, hay gente, ¿no?, como Tomás de Aquino, ¿no? Tomás de Aquino incluso está dentro de la gente que más sabía en economía. Si uno agarra un libro de introducción a la economía, va a encontrar discusiones de Tomás de Aquino respecto del valor de las cosas. Y yo creo que agarrar un pañuelo verde y pintarlo de azul, habiendo tenido referentes como Tomás de Aquino, y es algo para reflexionar, ¿no? Uno tendría que hacer un esfuerzo mucho mayor. Bueno, en estas fotos de aquí, yo creo que queda bastante claro, y en la cuestión de que, si bien es una idea que hoy podríamos decir que es de izquierda, pero que la va a llevar adelante el centro y la centro derecha, yo creo que tiene que quedar en claro que la propuesta de legalización del aborto viene tanto por izquierda como por derecha. Por lo tanto, los mensajes o la política discursiva que se tiene que trabajar tiene que ir por los dos lugares. No puede ir solo por un lugar, tiene que ir por izquierda y por derecha. Lo que sigue es algo que habría que ponerse a trabajar en un grupo más grande. Yo lo que planteo acá es una pequeña idea para que la gente que esté viendo esto vea algo concreto y no se quede en una abstracción, ¿no? Pero hay que trabajarlo más, ¿no? ¿Cómo? O sea, volviendo a lo anterior, hay que armar un mensaje de defensa de la vida desde la izquierda y un mensaje de defensa de la vida desde la derecha. En esta pantalla vemos así muy rápidamente qué sería el marco referencial de la izquierda en Argentina, ¿no? Sí, yo he transitado y conozco todos los espacios, la verdad que he aprendido, y bueno, yo les diría que desde la izquierda algunos conceptos que están muy, muy clavados, ¿no? Son estos: la lucha contra la opresión y el poder, ¿no? El tipo de la izquierda es un tipo que se mira contra el mundo, contra el sistema, contra el imperio, contra el Estado, contra la fuerza, contra la policía, ¿no? Entonces tiene allí una cuestión de que en la posición del poder está en el lugar más débil, pero no lo lamenta, va a pelear como alguien valiente, ¿no? Y allí se genera una épica de esa situación. Y algunos conceptos que están muy arraigados son el concepto de la revolución, el concepto de la independencia, ¿no? Insisto que esto hay que trabajarlo, pero este sería un mensaje que me parece a mí que puede transitar en defensa de la vida desde la izquierda. Si ustedes no quieren pensar en términos de izquierda o de derecha, porque dicen, Hugo, no, eso es europeo, acá en Argentina es distinto. Bueno, la verdad que izquierda y derecha nos hace pensar rápido. Puede que tengan razón, que son otros espacios, pero si quieren pueden concentrarse en un público más joven y en un público más adulto, ¿no? En el público más joven sería estas filminas de la izquierda, y en el más adulto un poco más el tema de la derecha. ¿Cómo construiría un mensaje con el marco referencial de la izquierda respecto de defender las dos vidas, de defender el nacimiento? Yo diría algo así. En el siglo XXI, el siglo actual, nacer es el acto más poderoso y revolucionario que un individuo puede hacer, ¿no? Tiene al Estado en contra, el Estado que quiere legalizar el aborto, que quiere que sea libre, gratuito, y le falta, hay poquito para decir obligatorio. Tiene a la Planned Parenthood, tiene a las organizaciones de izquierda, tiene a toda la cultura musical actual, tiene a las nuevas series de Netflix que van todas por esos lados, ¿no? Entonces es un sujeto que somos nosotros mismos, ¿no? En nuestra etapa quizás más débil, cuando no podemos valernos por nosotros mismos. Y tiene todo eso en contra. Entonces yo creo que este mensaje es el que va en este sector. Nacer es el acto más poderoso y revolucionario que un individuo pueda hacer. Fíjense esa construcción.
Yo acá no les estoy hablando de pañuelos, no les activo ese marco. No. Tampoco les activo el tema de salvemos las dos vidas, ¿no? Y tampoco les digo en contra del aborto. No está mencionado acá. Acá está mencionado un solo concepto, nacer. Nacer es el acto más poderoso y revolucionario que un individuo puede hacer, ¿no? Esto hay que utilizarlo en el buen sentido, como estrategia de comunicación política. Respecto de la derecha o centro-derecha, yendo siempre al caso de Argentina, ¿cuáles son los conceptos más arraigados en la derecha o centro-derecha? Proteger la familia, los ideales de familia, el término del derecho de cumplir con la ley. El término de progresar también es muy propio de las familias de centro-derecha, cumplir con la meta de estudiar, trabajar, ahorrar, poder irse capitalizando de a poco, el esfuerzo, ¿no? Todos esos valores están siempre más arraigados en lo que podríamos denominar derecho o, como les decía, en lo que serían las personas un poquito más grandes que, las más jóvenes, que serían más sensibles que llegar el otro mensaje. Y la familia como metáfora de la nación, un poco lo que utilizaba Bush en sus discursos. ¿Qué construiría yo desde ese lugar? Bueno, yo construiría esto. El derecho a nacer debe ser protegido. Es la mayor responsabilidad moral de nuestra sociedad. Evocar allí a la conducta protectora de la familia, ¿no? No hablamos de nacer, fíjense acá, como un acto de revolución, sino el derecho a nacer debe ser protegido. ¿Por qué? Porque la persona beneficiaria, el niño por nacer, no tiene la fuerza para defenderse por sí mismo. Tiene que surgir alguien con poder, con fuerza, un adulto, que active la responsabilidad moral. En la moral están allí todos los valores de las cosas que consideramos bien hechas o correctas, ¿no? De nuestra sociedad, para nuestra sociedad. Entonces yo creo que este mensaje, el derecho a nacer debe ser protegido, es la mayor responsabilidad moral de nuestra sociedad, es el mensaje con el cual se tendría que construir el marco referencial de la centro-derecha. Es decir, que acá tendríamos izquierdo, centro-izquierdo, un marco referencial. Fíjense que está puesto el eje en nacer y acá en la protección del derecho a nacer en lo que es la centro-derecha. No se equivoquen y ampliemos un poco la mente. Tenemos que ir por los dos espacios, ¿no? Esto no es una batalla de una falange, es una batalla de la sociedad entera. Entonces esto, insisto, puede haber construcciones mejores. Esta no es que la pensé de un día para el otro, la estuve trabajando, se puede mejorar, pero trabaja sobre un marco referencial que es totalmente diferente a meterse en términos de pañuelos y en términos de abortos. Es esta construcción que se tiene que hacer rapidísimo por los tiempos que corren. Hay que pasar a este acto. Ocupar el arte y ocupar la calle, ocupar el discurso y ocupar la protesta desde estos marcos, con pinturas sobre esto, con conferencias sobre estos términos, con marchas sobre estos términos, con reuniones al respecto, con iniciativas legales al respecto. Esto es lo que debemos trabajar. Espero que les sea de muchísima utilidad. Yo reflexiono una vez más esto, he generado bastante material. Creo que es medular para la Argentina, que es oportuno, que llega a tiempo. Le pido que lo revisen, le pido que los compartan a todas las personas que consideren que puede ser útil. Y creo que esto tiene que hacer un clic, tiene que hacer un cambio y nos puede llegar a dar la ventaja que estamos necesitando. Para quienes quisieran contactarse conmigo, mi correo es lic.ugodrodriguez.gmail.com. Bueno, espero que les haya sido útil, que lo vean y que lo compartan.